Hola, buen día, ¿cómo van? Bienvenidos a esta nueva clase. Esta clase es interesante sobre el lanzamiento de proyectiles. Bueno, aquí ya tenemos una gráfica del lanzamiento de proyectiles y vamos a comprender un poco sobre este movimiento. Aquí tengo el vector velocidad. Este vector velocidad que tengo aquí, le hemos dado una velocidad inicial de 20 metros por segundo, pero puede ser igual cualquier velocidad. Y esa velocidad la vamos a descomponer en el eje X, que queda proyectada aquí, y en el eje Y. Entonces, vamos a analizar qué pasa con cada una de esas proyecciones. Entonces, ocurre que aquí, en el eje X, tengo este vector, y son exactamente los mismos a lo largo del eje X. Aquí tenemos una condición ideal y aquí no hay el aire o el viento que detenga este vector. Por lo tanto, a lo largo del eje X la velocidad se mantiene igual. No hay ningún factor que detenga esta velocidad. Pero aquí tengo la velocidad en el eje Y veamos qué va ocurriendo. La velocidad cada vez va disminuyendo. Aquí no tengo de velocidad. Y aquí va cambiando. Y al final esta velocidad es la misma que la inicial, pero en sentido contrario. Entonces miren que aquí este movimiento de la velocidad va cambiando. Y el factor que cambia esa velocidad, ¿cuál es? Es la gravedad. Entonces la gravedad hace primero que esta velocidad vaya disminuyendo hasta que no tengamos velocidad y luego vamos aumentando. Muy bien. Entonces sabemos ya que en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento acelerado. Entonces vamos a recordar que tenemos estas fórmulas. Estas fórmulas que tenemos inicialmente perdón, son para el horizontal, que es movimiento uniforme. Y para el vertical, que es acelerado, tenemos todas estas fórmulas. Ustedes ya las conocen. Y entonces, como aquí está afectada la gravedad, entonces todas estas fórmulas tienen gravedad. Con este concepto que tenemos acá arriba, podemos calcular, por ejemplo, cuál es el alcance máximo, a dónde cayó el proyectil, o cuál es la altura máxima que alcanzó. Podemos calcular también cuánto fue el tiempo que empleó en hacer todo el trayecto. Entonces son varias preguntas que se pueden resolver con estas fórmulas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio. Antes vamos a mirar como la descomposición del vector velocidad en el eje X. Recordemos que a lo largo del eje X, en este vector que tengo aquí, lo descompongo en el eje X. Entonces utilizamos la función la función coseno para proyectarlo en el eje X y utilizamos la función seno para encontrar la de Y, que esta de aquí es la misma de acá. Entonces, coseno para la horizontal y seno para la vertical. Entonces ya encontramos la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, como aquí como lo tenemos. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Y la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de teta. Estas son las componentes rectangulares. Perdón, entonces ahora vamos a solucionar un ejemplo. Un ejercicio, y el ejercicio dice así. Dice, en el lanzamiento anterior, calcular cuál es el tiempo que empleó el objeto al alcanzar la máxima altura, cuál es la altura máxima que alcanzó el objeto, cuál es el tiempo total de vuelo y cuál fue el alcance máximo horizontal. Entonces, siempre empezamos con la descomposición de los vectores en las componentes rectangulares. Entonces, veamos a qué es igual B sub 0 Y, o la inicial o B sub 0, no importa. Entonces, vamos a ver. Aquí empezamos entonces la velocidad inicial en el eje Y. Como ya tenemos acá arriba, la velocidad inicial en el eje Y es igual a B sub 0 por el seno del ángulo teta. En este caso tenemos un ángulo de 53 grados y la velocidad inicial sabemos que es de 20 metros por segundo. Entonces vamos a averiguar a qué es igual B sub Y. Entonces B sub 0 Y es igual a B sub 0 por el seno de 53. La velocidad inicial son 20 metros por segundo por seno de 53 y eso nos da 1597 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial en el eje Y. Vamos a ver a qué es igual la velocidad inicial en el eje X. Entonces sería la velocidad inicial por el coseno de 53. Entonces sería la velocidad inicial 20 y coseno de 53 multiplicando eso me da 12.03. Entonces ya tenemos la velocidad en el Y y en el X, velocidades iniciales.
Bien, y tenemos que tener en cuenta que la velocidad en y va a estar afectada por la gravedad en las fórmulas y la velocidad inicial es un movimiento uniforme. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál es el tiempo que empleó en alcanzar la máxima altura? Vamos a ver, entonces, ¿cómo quedaría? Tenemos una fórmula que dice que la velocidad en y es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por el tiempo de subida en este caso, porque aquí me dice cuál es el tiempo que empleó hasta llegar hasta la máxima altura, ¿no? Entonces quedaría esta fórmula así, tiempo de subida. Recordemos que en la altura máxima, en este caso voy a rezarme aquí, la altura máxima, la velocidad, ¿cuánto vale ahí? La velocidad en este punto, recordemos que como estamos hablando del eje Y, porque estamos hablando con B sub Y, de B sub Y, entonces sabemos que ahí la velocidad es 0. Entonces colocamos aquí, la velocidad en Y final sería 0, es igual a la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto vale? 15.97 metros sobre segundo. Más la aceleración, vamos a colocarlo como 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de subida. Muy bien, aquí en este caso más por menos menos, toda esta expresión me da negativa, entonces la cambio al otro lado y me da positiva, entonces quedaría 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de subida es igual a 15.97 metros sobre segundo. Entonces tiempo de subida va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 15.97 metros sobre segundo, todo esto sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí cancelamos metro con metro, un segundo, y me queda ese segundo de denominador, que haciendo la ley de la oreja, eso me queda en la parte superior. Entonces, esa división me quedaría 1.59 segundos. Muy bien. Ay, perdón. Muy bien. Entonces vamos a mirar qué pasa ahora. Ya encontramos los 1.59. ¿Eso qué es? Esos son los segundos que se demora en llegar hasta el punto máximo. Entonces vamos a recordar eso. Entonces lo vamos a recordar con esta nube, que ya encontramos cuál es el tiempo que empleó allá hasta la altura máxima. Este es el primer punto. Vamos a ver el segundo. El segundo, ¿qué me dice? El segundo dice cuál es la altura máxima que alcanzó el objeto. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado más 2 gravedad por altura máxima. Esta fórmula que la estoy escribiendo aquí, esa es la fórmula que nosotros tenemos aquí. En estas fórmulas, miren, esta es esta. ¿Listo? Entonces, como tenemos esa fórmula, ya la copiamos acá. Ya la tenemos copiada aquí. Entonces vamos a emplear. Recordemos que la velocidad, el punto máximo, como estamos viendo la altura máxima, esta velocidad vale 0. Y la velocidad inicial ya la tenemos, que es 15.97 metros sobre segundo, y todo esto al cuadrado, más 2 por menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por la altura máxima. Esto ocurre exactamente igual, entonces pasa más por menos menos, toda esta expresión queda negativa, y entonces la trasladamos al otro lado y ya me quedaría positiva. Entonces quedaría 20 metros sobre segundo al cuadrado por la altura máxima. Esto es igual. 15.97 elevado al cuadrado me daría 225.04 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Muy bien. Como ahora vamos a averiguar cuánto es la altura máxima, entonces la altura máxima sería igual a 225.04 metros sobre segundo al cuadrado.
aquí es metros también cuadrado, todo esto sobre 20 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces cancelamos 1 metro con este metro y estos 2 segundos nos cancelan, ¿cierto? Entonces ahora sigamos trabajando aquí. Esta división me da 11.25 metros. Esa es la altura la que alcanzó este proyectil. Alcanzó 11.25 hasta la altura máxima. Muy bien, ya hemos solucionado los dos. En la altura máxima empleó 1.59 segundos y la altura máxima fue 11.25 segundos. Vamos a ver la tercera. La tercera me dice cuál es el tiempo de vuelo. Recordemos que en el tiempo de vuelo resulta que el tiempo que empleó en llegar hasta la mitad es el mismo el tiempo que utilizó en caer. Entonces, cuando tenemos el tiempo de subida, ya sabemos que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces, vamos a ver la tercera. La tercera dice que el tiempo de vuelo es igual. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Y ese sería 2 veces el tiempo de subida. ¿Cuánto fue que nos dio? Nos dio 1.59. Entonces sería 1.59 segundos. Y eso es igual. Entonces nos daría... perdón, 1.59. Daría 3. Vamos a hacerla 1.59. 1.59 por 2. Es una 3.18. 3.18 segundos. Eso fue todo lo que se demoró hasta que cayó el proyectil. Y la última pregunta dice, ¿cuál es el alcance máximo? Entonces, el alcance máximo, recordemos que como es horizontal, es un movimiento uniforme y la gráfica, la fórmula sería esta. Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Entonces, la cuarta sería, el alcance sería velocidad inicial en X por tiempo. Nosotros sabemos que la velocidad en X ya la habíamos sacado, la tenemos acá de primera, sería 12.03. Entonces ese valor de 12.03 la reemplazamos aquí, sería igual a 12.03 metros sobre segundo por el tiempo. ¿Cuánto tiempo fue el tiempo de vuelo? Entonces sería por 3.18 segundos. Muy bien, ahora sí cancelamos, quedaría, cancelamos aquí segundo con segundo y me quedaría a 38.25 metros. Listo, entonces mire, ya tenemos las 3 respuestas. Este proyectil empleó hasta el punto máximo unos 59 segundos, como tenemos aquí. Tuvo una máxima altura de 11.25 metros y el alcance máximo fue de 38.25. Muy bien, espero que haya sido claro para ustedes este tema y si tienen alguna duda me la pueden escribir a través de este medio. Muchas gracias, que estén muy bien.